bienvenidos a un nuevo diálogo de Voces de Libertad, esta serie de conversaciones organizadas por Caminos de Libertad, ¿no? Como saben, siempre lo digo al inicio de cada tertulia, pues hemos tocado infinidad de temas, ¿no? Hemos hablado sobre la situación de la empresa, sobre el medio ambiente y la pandemia, sobre cuestiones laborales, sobre la situación de los derechos humanos, y hoy nos toca un tema que sin duda es central, ¿no? La salud constitucional de nuestros estados en esta situación de crisis y de pandemia. Y como es costumbre, aquí en Caminos de Libertad, pues contamos con una mesa de intelectuales de primera y grandes amigos de la casa, ¿no? Tenemos con nosotros a Javier Silva, administrador público, magíster en comunicación política de la Universidad de Chile. Junto a otros profesionales del sur de Chile, inicia el emprendimiento intelectual Ciudadano Austral. Actualmente, pues, es parte del directorio y del equipo de gestión en terreno para las diversas actividades que dicho think tank realiza, ¿no? Fue autor de La Constitución Liberal de Guzmán, publicado en ediciones Universidad San Sebastián. Tuve el placer de conocer a Javier aquí en Madrid. Disfrutamos de una tertulia de estas de análisis sobre la realidad de ambos países, ¿no? También está con nosotros Ricardo Rojas, por el que siento también un especial aprecio. He aprendido mucho de las conversaciones que tuvimos en la Universidad Francisco Marroquín, abogado, doctor en Historia, juez de lo criminal en Buenos Aires, Argentina, y bueno, una persona vinculada pues al mundo intelectual, al mundo de los think tanks, escritor prolífico, autor de la novela El Amanecer, del libro Realidad, Razón y Egoísmo, Las contradicciones del derecho penal. Es coautor de Nociones de análisis económico del derecho privado y autor de Resistencia no violenta a regímenes autoritarios de base democrática. Ha sido, como digo, es un profesor con una amplia carrera y especialista en análisis económico del derecho, filosofía del derecho y derecho constitucional. También nos acompaña Rafael Soler, profesor también, académico, docente en la Universidad de La Salle de México, con amplia experiencia en el ámbito financiero, específicamente en el de seguros y finanzas, experiencia en el litigio civil y mercantil, con amplia obra publicada en dicha rama de conocimiento, padre de una maestría en Derecho Financiero que tuvo el placer de dirigir y bueno, un intelectual con una relación especial con la materia de refugiados, el trabajo académico a nivel regional y un conferencista nacional e internacional con participación recurrente en medios de comunicación. También está en la mesa Enrique Aguilar. Tuve también el placer de compartir conversaciones con él, tanto en los fantásticos coloquios organizados por Liberty Fund como en un coloquio también a nivel interno del Instituto Juan de Mariana, doctor en Ciencias Políticas, en su momento decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica Argentina, también en su momento director del doctorado en Ciencias Políticas en la misma universidad, un profesor de teoría política, un verdadero especialista en teoría política en distintas universidades, miembro también del Consejo de Redacción de varias publicaciones académicas y un colaborador en distintos diarios, ¿no? Autor de los libros Nación y Estado en el pensamiento de Ortega y Gasset y de Alexis de Tocqueville, una lectura introductoria, por ejemplo. Y cierra la mesa Pedro Herrera, politólogo y asesor político. Ha trabajado tanto a nivel autonómico como en la vicepresidencia del Congreso de los Diputados. Ejerce como asesor para la relación entre las cámaras a la orden, digamos, del consejero de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid y partícipe y conductor del podcast de análisis político Extremo Centro. Bueno, la idea aquí es sencillamente charlar y disfrutar. El tiempo es limitado y la metodología es muy sencilla. Son 3 preguntas que lanzamos a toda la mesa y obviamente por motivos de tiempo, pues la idea es que no tardemos más de 3-4 minutos en expresar nuestra opinión, ¿no? Y hoy nos toca un tema pues de gran relevancia para la salud de los sistemas liberal democráticos, ¿no? Y quizás la primera pregunta es esa, ¿no? ¿Cómo ven la situación en este momento, ¿no? Corre en peligro en general, bueno,
cada uno hablará de sus países, pero también de la situación regional y global, corren peligro estos sistemas liberal democráticos, de qué salud disfrutan las constituciones pues de estas democracias liberales a día de hoy, ¿no? Y para abrir la mesa, pues vamos a respetar el orden de presentación y le damos la palabra a Javier Silva. Javier, bienvenido, qué gusto verte nuevamente y tuya es la palabra. Igual, Eduardo, muchas gracias Camino de la Libertad por la invitación a este panel, a este foro. Y la verdad es que es lamentable o sea, yo llego acá con una carga tremenda de mi país. Llego acá con una carga de que hace un año en Chile comenzó un proceso insurreccional, un proceso de violencia, donde eventualmente podríamos hablar de que hubo incluso un golpe de Estado de guante blanco o o de características posmodernas, donde el gobierno, el poder ejecutivo cedió ante la masa que estaba en la calle vociferante y se dio lo más clave que habíamos tenido de los últimos 40 años, que era precisamente la constitución política. Nuestra constitución política, la que actualmente está vigente, claramente se marca dentro de lo que podríamos denominar una constitución liberal democrática. Y decimos que es liberal y democrática porque en ella aparecen plasmados el reconocimiento de los derechos fundamentales del individuo, el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Además, se consagran en él la separación de poderes, que es algo que puede ser muy banal, pero cuando uno lo contrasta con lo que va a venir después, claramente necesitamos instituciones autónomas, separadas de unas de otras, el órgano contralor, por ejemplo, la Contraloría, la importancia, la autonomía del Banco Central está consagrada también en nuestra actual constitución, y también todo lo que tiene que ver con las empresas públicas, es decir, el Estado de Chile no puede iniciar una acción, no puede ser Estado empresario a menos que una ley así lo determine de acuerdo a un calificado, y por tanto también limitaba al Estado en aquellas medidas. Nuestra Constitución era de carácter subsidiario, ponía la subsidiariedad por delante, digamos, como un rol importante. Pero todo eso cambió hace un año, y hace 10 días atrás, una semana, 2 semanas atrás, tuvimos un plebiscito constitucional, donde el 78% de la población lamentablemente se inclinó por cambiar la actual constitución y por hacerlo a partir de una asamblea constituyente que va a ser elegida el próximo 11 de abril. Y si tú me preguntas si corre peligro la democracia liberal chilena, absolutamente, ya está, si es que no muerta, está moribunda, está en coma prácticamente. ¿Y cómo lo vemos en la región? Claramente lo vemos de una situación similar, y nosotros acá hoy día tenemos la realidad venezolana, tenemos la realidad boliviana, por ejemplo, y para qué decir cómo lo vemos en el lado de nuestros vecinos argentinos. Es decir, hoy día Chile, que pasó a ser, que era un ejemplo de una nación que tenía instituciones democráticas sólidas, profundas, que respetaban a la libertad individual, finalmente hoy día con todo este cambio, con lo que va a venir en abril, sin lugar a dudas vamos a darle, o ya estamos dándole un golpe, un tiro de gracia a la democracia liberal, y lamentablemente el futuro de nuestro país no es muy auspicioso en eso. Yo creo que los que defendemos la libertad fuimos derrotados profundamente el 25 de octubre con un 22%, y yo creo que sin lugar a dudas la composición de la Asamblea Constituyente va a tener esa misma proporción básicamente, y ahí las ideas colectivistas, las ideas de los derechos sociales, la idea de del chavismo, que ya está, que es la pandemia que tenemos acá en el sur del continente, claramente va a poner sus garras también, y va a contaminar y va a enfermar también, o ya está enfermando a nuestro país, a nuestro sistema político. Así que a tu primera pregunta te comento eso, no es muy auspicioso el futuro que tenemos como nación chilena, y que en el contexto latinoamericano al parecer tampoco es tan auspicioso tampoco en lo que concierne a las ideas de la libertad que queden consagradas en una constitución. Muchas gracias, Javier. Le pasamos la palabra a Ricardo. Ricardo, ¿qué opinas al Sí, respecto? bueno, muchas gracias. Por estar nuevamente con los amigos de Camino de la Libertad. Sí, obviamente, y sobre todo para la región, es un tema muy preocupante, ¿no? Es decir, la Constitución surge en el mundo hace 200 años, 250, con la idea liberal de ponerle límites al poder del Estado. Básicamente, los liberales peleaban por dos cosas: poner límites al gobierno, al poder del Estado, y garantizar el respeto por ciertos derechos fundamentales del hombre. Los dos fundamentos estaban muy vinculados uno con otro,
Y el proceso constitucional surge básicamente en ese sentido, organizar un gobierno con poder limitado, con poder que se pueda controlar, con supremacía de los derechos individuales, y funcionó más o menos bien el sistema mientras los gobiernos no acumularon el suficiente poder como para saltar por encima de las limitaciones constitucionales. Lo que vemos en América Latina en las últimas décadas es precisamente que el primer objetivo de un gobierno que aspira a ser autoritario es, luego de ganar una elección correctamente y de acuerdo con las reglas constitucionales, empezar a modificar o alterar los principios constitucionales para acumular poder. Y en ese camino, una de las primeras cosas que se intentan hacer es precisamente modificar la propia Constitución. Hugo Chávez, cuando ganó las elecciones en Venezuela, aún antes de asumir como presidente, forzó la convocatoria a un plebiscito para la reforma constitucional. Y su primer acto de gobierno, después de jurar como nuevo presidente, fue crear o convocar a la Asamblea Constituyente para tener una constitución a medida. De modo que, desgraciadamente, aquella idea liberal original de un gobierno limitado por instituciones constitucionales, pasó a pensar en una constitución meramente como la organización administrativa de los poderes de un Estado que no tiene límites, que no tiene límites. Y eso es lo que estamos viviendo en América Latina. Los límites se van saltando, cuando no se pueden saltar se busca modificar la Constitución. Eso ha pasado en varios países de la región. Desgraciadamente Chile pareciera también ir camino hacia eso. Argentina seguramente no lo pudo hacer hace 4 años, 5 años atrás, pero lo intentará seguramente en el futuro. Y creo que la base de eso fundamentalmente es que hemos olvidado para qué está la Constitución. La Constitución no es meramente una forma de repartir funciones entre distintos funcionarios del gobierno. La Constitución es fundamentalmente una forma de limitar el poder. Ha sido históricamente, mientras funcionó como límite al poder, tuvo un sentido y tuvo una importancia muy grande y permitió que muchos países pudieran crecer en la medida en que las personas tuvieron garantizados sus derechos para producir y vivir en libertad. En la medida en que esos límites constitucionales han sido derrumbados uno por uno, uno ve cómo en América Latina fundamentalmente, en el mundo en general, ¿no? Uno ve las elecciones en Estados Unidos y puede vislumbrar que Estados Unidos por ese camino se va a convertir en lo mismo dentro de algunos años, pero en América Latina ya es un problema muy serio esta falta de límites al poder del gobierno, que justamente tienen que ver con la falta de respeto a las limitaciones constitucionales. Yo creo que como primer punto es fundamental marcar esto, Eduardo. Sí, sí, muchas gracias, Ricardo. Le pasamos la palabra a Rafael. Rafael, bienvenido. Muchas gracias a todos. Y bueno, yo debuto aquí en estas Voces de Libertad, encantado de poder compartir con todos ustedes. Bueno, en el caso de México, nosotros estamos en una situación ligeramente distinta que la mayoría de los países de América Latina. Nosotros hemos tenido solamente una constitución en más de 100 años. Creo que eso debería de ser, en principio, una ventaja, pero hay que hacer algunas precisiones. Es decir, nosotros no hemos cambiado constituciones cada 20, 30 años, ni tenemos muchas en la historia, pero esa constitución derivó, como es usual en estos casos, surgió de una revolución. Y nuestra revolución, pues obviamente por su cariz, por su tono, desembocó en una constitución todo menos liberal, una constitución colectivista, una constitución que fomentaba el corporativismo, una constitución que no respetaba esencialmente el derecho de propiedad, sino que más bien fomentaba el acceso colectivo a la propiedad. Y eso explica mucho el fracaso mexicano en crecimiento, en desarrollo económico durante el siglo XX. Nuestra constitución además es un tema diferente, porque nuestra constitución es una figura monolítica, es un acto refundacional de la Revolución Mexicana, es intocable, se le rinde culto a la constitución.
Han habido quizá intentos de cambiar la Constitución durante el siglo XX, pero es demasiado fuerte. Es una decisión política fundamental, la propia misma Constitución mexicana. Sin embargo, nuestra manera de poner en tela de duda, digamos, la democracia liberal y contestando la pregunta, no es yendo en contra de la Constitución, sino destruyendo la Constitución desde dentro. Finalmente, en México siempre ha estado impregnado, y me parece que es un problema que tiene que ver mucho con América Latina, una narrativa colectivista. Siempre ha estado ahí oculta, sopla rachas. En México hemos pasado crisis económicas y de repente hay generaciones que parece que aprendieron la lección. Pero de repente han pasado muchos años sin que México sufra una crisis económica y las nuevas generaciones se les ha olvidado. Y ha triunfado una narrativa impulsada por las universidades, muchas, particularmente por las universidades públicas, por artistas, intelectuales, una narrativa izquierdista, una forma disfrazada, digamos, de proponer el marxismo oculto. Yo decía en otro foro, lo que antes es burgués, ahora es neoliberal. Pero es exactamente la misma relación estructural. Y si le preguntamos a alguien qué es neoliberal, bueno, posiblemente no haya un conocimiento técnico respecto de eso. Pero esa narrativa, digamos, ha impregnado, está de moda en México, esa narrativa antiliberal, y sí corre riesgo, solo que en el caso de México corre riesgo a través de las instituciones. Es decir, no pensamos sustituir la Constitución porque la Constitución en sí misma es antiliberal, pero sí los mecanismos de control, efectivamente, las esferas de protección del ciudadano, los controles al poder, esa limitación que efectivamente la Constitución debe hacer del poder, ¿cómo se hace? Pues se destruye desde dentro. Se destruye cooptando órganos autónomos, se destruye cooptando ministros de la Corte. Aquí en México existe un procedimiento muy especial. El presidente incide en el nombramiento de los ministros de la Corte y eso, por supuesto, incide también en sus resoluciones. Entonces, aquí no tenemos tanto el problema de sustituir la Constitución. Nuestro problema aquí es de destruirla por dentro a través de la interpretación constitucional, a través de los órganos que la aplican, y todo ello en un caldo de cultivo muy peligroso, que es en este momento en México que un solo partido tenga absolutamente todo el poder. O sea, desde esa situación, desde esos pesos y contrapesos que en México de momento no existen y que nos da mucho miedo si van a volver a existir, porque finalmente si hay este control institucional, no sabemos hasta qué punto las elecciones pudieran volver a ser equilibradas, equitativas y limpias. Es un temor que tenemos los mexicanos. Entonces, nuestro problema ¿está en peligro? Por supuesto que está en peligro, porque se impuso una narrativa, porque la gente ciegamente va atrás de esa narrativa, y esa narrativa es completamente antiliberal. Muchas gracias, Rafael. Le pasamos la palabra a Enrique. Enrique, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Agradezco, me sumo también a los agradecimientos de los colegas por esta invitación. Lo que se me ocurre decir brevemente es que me parece que detrás de este problema que afecta más o menos por igual a muchas de nuestros países, hay una cuestión o una discusión de índole teórica, que es la tensión que existe entre democracia y constitucionalismo. Es decir, como todos sabemos, hay todo un sector de la biblioteca que considera que el pueblo, en una democracia como titular de la soberanía, no debería verse atado por restricciones duraderas, inquebrantables, que pudieran proceder de una generación fundadora, ¿no? O sea, los que siguen esta teoría, una concepción más radical, si se quiere, de la democracia, lo que sostienen es que en un sistema democrático solamente los ciudadanos, cada uno de nosotros, individualmente considerados, debemos someternos a la Constitución, pero no el pueblo como cuerpo colectivo que, mediante un acto de reforma, tiene derecho a cambiarla en el todo o en alguna de sus partes, ¿no? No tenemos tiempo ni es este el lugar de meternos mucho en la teoría, pero este es un debate que en su momento enfrentó, por ejemplo, a Madison contra Jefferson o a Paine contra Burke. Grandes clásicos están metidos en este debate, Sieyès, antes Rousseau, etc., ¿no? Claro, y acá hay toda una cuestión, porque quienes creemos que democracia y constitucionalismo se sostienen mutuamente, a veces se nos hace difícil frente al embate de esta concepción más radical de la democracia,
que en algunos rincones se ha traducido bajo el nombre de un constitucionalismo emancipador, se nos hace un poco cuesta arriba, como te decía, fortalecer esa idea, insisto, de que la democracia y el constitucionalismo se sostienen recíprocamente. Hay un pensador contemporáneo muy importante, se llama John Elster, autor de 2 libros, bueno, muchos trabajos importantes a este respecto. Uno se llama Ulises y las sirenas, el otro se llama Ulises desatado, que plantea una cuestión que me parece que es clave a este respecto y que tiene que ver con lo que él llama la estrechez óptima de la atadura, ¿no? Es decir, de la atadura constitucional. Es decir, cuando la falta de flexibilidad es muy severa, cuando la Constitución nos deja cierto margen para derogar parcialmente algunas de sus normativas, eso eventualmente podría conducir a una acción de máxima para desatarse. Entonces, el interrogante, y ahí, bueno, los que saben más, como Ricardo, podrán a lo mejor darnos una respuesta, es hasta qué punto se puede hablar de un núcleo duro, de una esfera inmodificable que limite de entrada y para siempre las eventuales reformas a la Constitución, ¿no? Es decir, en otras palabras, si existe una suerte de parámetro constitucional que nos permita evaluar el grado de suficiencia o de insuficiencia que tiene una democracia, porque muchos te podrán decir que limitar la soberanía popular es de alguna manera desnaturalizarla, ¿no? Entonces, obviamente yo no estoy acá para terciar en ese debate, porque tengo por supuesto una posición propia tomada, pero lo dejo como interrogante, ¿no? Esta idea de que hay 2 concepciones de la democracia que hoy están en debate. De nuevo, un modelo radical de democracia que habilita a cada generación a desatarse el pasado, y la democracia constitucional que en cambio es como si quitara o sustrayera de la deliberación pública y de las controversias que tenemos en todas las democracias una serie de derechos, de decisiones, que algunos consideramos que son precondición misma de la democracia, sin las cuales la democracia no funciona. O sea, yo tengo para mí que la preservación misma de la democracia depende de estar, como ha dicho un autor recientemente, jurídicamente delimitada por una constitución. Pongamos un ejemplo. No, es que, Enrique, ya vamos 4:40 y ya el tiempo... Okay. Somos la tiranía del tiempo, Enrique. Perfecto. Si a Enrique no le parece mal... Le pasamos la palabra a Pedro Herrero. Pues si a Enrique no le parece mal, le recojo el argumento, ¿no? Si existe una democracia sin esa pretensión liberal, ¿no?, de la limitación del poder, que es, yo creo, un poco lo que toda la mesa está planteando, ¿no? Es interesante también el tema de los 40 años, ¿no? Porque yo creo que hay una parte importante del pacto constitucional, de ese pacto del que hemos hablado, de limitación de derechos, o sea, de respeto de derechos fundamentales, de control constitucional, de determinados modelos pactados respecto al Estado social o al modelo económico, ¿no? Y sale, ¿no?, esto de los 40 años. Yo creo que es importante incorporar a esta mesa de debate un poco las bases sociales, sociológicas, que sostienen esos acuerdos. Es decir, cómo van mutando. Y cómo lentamente esos acuerdos... Rendueles, que es un pensador de izquierdas español... por cierto, no he dado ni las gracias por haberme invitado a esta mesa. Se lo agradezco a Caminos de Libertad. Rendueles dice, ustedes los liberales pretenden dejar presos a las generaciones presentes de los acuerdos de los abuelos y por lo tanto no les permiten a la generación del presente apoderarse de todo el acuerdo político, ¿no? Eso nos dice también algo sobre la necesidad de renovación de estos acuerdos y lo que estaba comentando el señor Aguilar sobre cuál es el contenido en el que esto tiene una proporción virtuosa, ¿no? Y no limita en exceso ni tampoco se convierte en un papel secante.
claro, ¿qué es lo que nos hemos encontrado si atendemos a las bases, por ejemplo, sociológicas en España de los últimos 40 años? Pues yo creo que hay un momento constitucional que viene previo a los 80, que nace creado por unas sociologías, una cultura y un equilibrio geoestratégico, donde tiene mucha importancia, por ejemplo, la existencia de la Unión Soviética o del bloque soviético, y la necesidad de ejemplificar de manera virtuosa modelos de gobierno donde se limitaba el poder. ¿Vale? Es decir, las constituciones democráticas liberales de Occidente y de toda su órbita de influencia eran constituciones que hacían gala de que contra el poder central respetaban los derechos fundamentales de sus ciudadanos. A partir del 89, ustedes todos saben lo que sucede, se derrumba el bloque soviético y entramos en eso que se llama la hegemonía liberal y nos leemos a Fukuyama, ¿no? Y decimos, la historia se ha acabado. El consenso liberal, la globalización se torna, bueno, no voy a decir un dogma, pero se torna casi como la petición de principio, porque no hay modelo alternativo. Y entonces empieza a pasar también una cosa. Por ejemplo, la agenda conservadora, entendida como la agenda ideológica conservadora, empieza también a bajarse de decibelios. Y se genera como una cierta hegemonía, ¿no? Y también sucede otra cosa, que yo creo que es lo que nos estamos viendo una y otra vez en diferentes países y en España también. Hay una generación, y yo creo que esto por lo menos en España se rompe inicialmente por la izquierda, a partir de la crisis económica de 2008, que empieza a preguntarse que para qué existen estos límites si este modelo no me protege a mí. Y se rompen algunos pactos y se rompen algunos acuerdos, y entonces empieza la siguiente generación a preguntarse para qué están estos límites, para qué están estos acuerdos con el otro, por qué no tenemos, por ejemplo, un proyecto de exclusión del otro, sino que tenemos un proyecto de integración del otro, que es un poco el modelo constitucional de 1978 de la Constitución española, que es un modelo pactado entre residencia del poder en el Parlamento, esta vez una especie de turno bipartidista imperfecto con 4 partidos, la figura del rey, la figura de la jefatura del Estado, se pacta la bandera, es decir, hay una nueva generación que esos elementos troncales, esas columnas de fuste, los empieza a cuestionar. Y creo que eso está, por lo que escucho y por lo que he podido ver, también le pasa a otros miembros de la mesa. Bueno, muy bien, muchas gracias. Vamos a continuar con la segunda ronda, ¿no? Que claro, está llena de temas la segunda, pues porque al final, con todo lo que han puesto sobre la mesa, pues como siempre suele suceder, pues la conversación va ganando interés, ¿no? Esas dos concepciones de democracia, la radical y la, digamos, más liberal o republicana, que cree en el conservadurismo y que cree que tiene que haber una esfera de libertades intocable y tal. La cuestión del cambio, que tocaba Ricardo Rojas, que yo creo que es muy relevante, y también Javier. Hay una segunda pregunta que quizás es muy interesante, que es la pregunta de, ¿es la reforma constitucional condición sine qua non para avanzar por el camino liberticida? ¿Cómo lo veis? Le vamos a pasar la palabra a Ricardo, que fue el que tocó el tema de la reforma constitucional, porque el tema de la reforma constitucional, yo creo que la reforma constitucional tiene una vocación fundacional. Y la vocación fundacional al final lo que quiere es un cambio de régimen. Entonces, la idea de todos estos, digamos, movimientos, pues sigue un manual, ¿no? Ricardo tocaba el tema de Venezuela. Hay un manual, hay un modus operandi estandarizado por país, también lo tocó Javier, también lo tocó Enrique, que apuesta por una democracia radical y que en el fondo tiene una esencia terriblemente liberticida. Bueno, yo creo que si no hay un manual, hay algo muy parecido, porque en realidad hay una suerte de estrategia que se ha seguido bastante fielmente en muchos países de América Latina para abordar el poder a través de reformas legales, constitucionales, judiciales y económicas para justamente garantizar esa toma
y concentración del poder en el grupo que luego después cuesta tanto poderlo desalojar de allí. Ahora, yendo a tu pregunta original, es decir, si es necesaria la reforma constitucional para avanzar en la limitación del poder, depende un poco de los países, ¿no? Por ejemplo, en Argentina se ha venido acaparando poder sin reforma constitucional, sencillamente porque los gobiernos no respetan la Constitución, ¿no? Si en Argentina, básicamente, todos los gobiernos violan la Constitución permanentemente y esto ha sido tolerado. Creo que incluso Macri, que apareció como el que venía a poner un poco de normalidad en esta situación del kirchnerismo y todo lo demás, debe tener el récord de los Guinness de haber violado la Constitución aún antes de asumir su condición de presidente. Es decir, el problema es que si la Constitución no le interesa a nadie y el gobierno es una cuestión de hecho, bueno, la Constitución termina no siendo tan importante, pero sí es un paso fundamental porque le da legitimidad para hacer ciertos cambios que de otro modo serían mucho más difíciles de llevar adelante, ¿no? Los países tienen normalmente las constituciones que justamente tuvieron por objeto ponerle limitaciones al gobierno, tienen un montón de instituciones, desde funciones del Parlamento que son de control, hasta organismos específicos de control, las procuradurías, las controladurías, etcétera, cuyo objetivo fundamental es estar controlando permanentemente lo que el gobierno hace. Si nosotros podemos modificar la Constitución y eliminar eso, obviamente tenemos asegurado o allanado nuestro camino a convertirnos en un régimen autoritario. Pero también podemos poner en esos cargos a gente que responde a nosotros y en definitiva estamos haciendo lo mismo, que es lo que pasa en otros países. Pero creo que en el fondo toda la estrategia está dirigida a anular la Constitución vigente hasta el momento en que se la pueda cambiar por otra. Y ese es un proceso que estamos viendo en toda América Latina. Donde no se puede cambiar la Constitución, se la anula. Y donde se la puede cambiar, se la cambia y se la aplica con mucha más fuerza de lo que se la aplicaba antes, ¿no? Y este es un camino complejo. Tomando un segundo lo que decía Enrique recién sobre que vos planteaste también, ¿no? Sobre el concepto de democracia. Pues fíjate algo curioso, la Constitución Argentina de 1853, Constitución en el siglo XIX, no menciona la palabra democracia en ninguna parte de la Constitución, pero además tiene una cláusula que es maravillosa, que dice que el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes y que toda invocación del pueblo del poder del pueblo es considerado como delito de rebelión o sedición. Esto es que ya en aquella época se tenía temor a que se utilizara la democracia y el pueblo como herramientas para acceder al poder, ¿no? Y eso que era simplemente casi ciencia ficción en el siglo XIX es algo muy real en el siglo XXI. No, sí, claro, terriblemente interesante. Le pasamos la palabra a Rafael, que señalaba que México ahí sí que era una especie de excepción, ¿no? Ahí ya no es condición sine qua non porque la propia Constitución es iliberal, pero de lo que se trata es de concentrar y centralizar poder para promover un cambio de régimen o no. ¿Hay un cambio de régimen aunque no haya una reforma constitucional? Sí, sí, sin duda alguna. A ver, yo creo que uno de los temas que enfrentamos en toda la región es una idea subrepticia, pero que de momento sale, que finalmente cambiar la Constitución es uno de los atributos del poder. Es decir, si yo tengo el poder, puedo cambiar la Constitución. En lugar del enfoque, digamos, liberal de decir que la Constitución es una de las camisas de fuerza del poder y yo debo de adaptarme a gobernar con ella. No, aquí no. Aquí una expresión del poder, de que yo tengo el poder, es que puedo cambiar la Constitución. Esto es justamente lo que hemos vivido en México, en donde en cada periodo, pues cada presidente cuando entra, porque se podía y hoy se sigue de alguna manera realizando, realiza un paquete de cambios constitucionales para gobernar como quiere, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí la labor de la Constitución totalmente se desvirtúa, ¿no? Yo creo que aquí el tema que es importante tocar es el tema, digamos, de la ideología,
Es decir, si la pregunta es si la reforma constitucional es condición sine qua non para un cambio de régimen, posiblemente las reformas no. Los países, digamos, más desarrollados suelen no sustituir su constitución, sino que la reforman. Pero cuando se quiere cambiar una constitución completamente, entonces estamos hablando, como bien decías, de un acto refundacional en donde no voy a cambiar la realidad, ¿no? Evidentemente no, voy a cambiar la ideología. Y sobre esa constitución voy a construir una narrativa que justifique y legitime el poder. Y entonces yo voy a gobernar sobre las bases y los valores que establece esa nueva constitución. Entonces ese es el peligro. El peligro no es que la constitución cambie la realidad, sino que cambie la ideología, establece valores y a partir de ahí establecemos un discurso que finalmente favorece a quien la cambió. Y esa es la idea. Si yo hago un cambio de poder, en X número de años me voy a ir. Pero si yo logro un cambio constitucional, y me parece que eso es lo que ha ido pasando en América Latina, no me voy a ir nunca. O van a pasar X cantidad de años porque voy a seguir ahí y de alguna manera estoy cambiando la forma de pensar, digamos, de ese pueblo. Entonces es por eso que existe esa urgencia, digamos, cada vez que hay un cambio sustantivo, digamos, de cambiar la constitución. ¿Por qué? Porque es la manera de perpetuarme. Por ahí decía Bobbio, y es una idea interesante, quien tiene el poder constituyente tiene el poder. Es una idea que nosotros en América Latina no hemos logrado quitarnos encima. Es decir, si yo tengo el poder, entonces como una más de las expresiones de tener el poder, cambio el derecho. Y yo creo que eso también tiene que ver mucho con un esquema presidencial que por la propia naturaleza electoral de la votación directa encumbra caudillos. Muchas gracias, Rafael. Le pasamos la palabra a Pedro Herrero. Pedro, en España las cosas están fastidiadillas, ¿eh? Nos han metido esta semana lo de la verdad en plan orwelliano, o sea, Podemos, obviamente si quiere como se llamaba, tiene vocación fundacional, quiere cambiar, quiere tirar abajo, yo creo, el sistema y crear un nuevo. Nace para eso, ¿no? Para romper el... Bueno, es que Podemos... vuelvo a mi análisis sociológico, ¿no? Nace sociológicamente para romper el candado del 78, porque el 78, que es el acuerdo constitucional de la Constitución de 1978, es un candado, ¿no? Es algo que atenaza la voluntad del pueblo español. Preguntabas si la voluntad de reformar una constitución es un cambio de régimen. Yo creo que es la voluntad de asaltar, vamos a hablar en términos de empalizada militar, ¿no? La Constitución es el último estadio, ¿no? Primero se carcomen los acuerdos de distribución donde el otro se ve incluido, se ataca al control constitucional, lo que hablaba antes el compañero de la mesa, se atacan a las instituciones que controlan la constitucionalidad de la acción de gobierno, es decir, el Tribunal Constitucional. En el caso español tuvimos un suceso que fue todo el proceso insurreccional, golpe posmoderno. Me gustó mucho como lo comentó el compañero de Chile, porque aquí tenemos un libro estupendo de Daniel Gascón sobre el golpe posmoderno, hablando de lo que sucedió en Cataluña, que también es un proceso de ruptura constitucional. Solo que en vez de por la parte caudillista, que es un término que dentro de lo que es el mundo español y latinoamericano tiene mucha resonancia, sino por una institución insurreccional que intenta romper el orden constitucional a través de un proceso secesionista, ¿no? Yo creo que lo que es muy interesante es atender a los pasos previos. Porque normalmente cuando ya se plantea la Constitución, la reforma constitucional, es porque el poder ya tiene claro que lo puede hacer. Lo que debe, a mi entender, estar muy atenta a la sociedad y muy atenta a aquella persona que crea que la democracia liberal y la limitación del poder es el modelo virtuoso en el que ordenamos una vida sin guerras, es estar atento a los pasos intermedios y previos, ¿no? Ese fenómeno que estamos viendo en España de gran concertación de poder, en donde el COVID, por ejemplo, el suceso que es el COVID está permitiendo, por ejemplo, que se dicte el estado de excepción, que se dicten toques de queda, que se renuncie al control. Estoy hablando en términos que no sé si el resto de la mesa, pero entiendo que sí. O sea, hay una serie de limitaciones a dictar. El soberano es el que dictamina el estado de excepción, ¿no? Estamos permitiendo una gran concentración de poder
también a través de los rescates económicos que proceden de Europa, que van a permitir que, por ejemplo, el poder, el gobierno, concentre también poder económico, y por lo tanto estamos en un momento en el que nos podemos ver, no porque lo vayan a declarar, que Podemos ya lo declara, sino porque de pronto hay una sensación de sobreconfianza, que es lo que suele desembocar en estos procesos, en donde el que está en el poder dice, oye, es que yo, como decía el compañero de México, si toco 2 o 3 cosas, me puedo alargar. O sea, puedo acabar cambiando el régimen, y en vez de tener un régimen de alternancia donde dentro de 4 o 6 años pierda el poder y nos vayamos todos para casa, resulta que me puedo acabar convirtiendo en un caudillo encima de manera constitucional. O sea, porque tengo la capacidad para reformarlo, ¿no? Y encima me aplauden, ¿no? Porque el poder tiene esa infinita capacidad para generar aplausos a su alrededor. Así que sí, en España estamos justo, yo creo, caminando ese proceso a nivel nacional, un proceso de gran concertación que puede acabar en el establecimiento de un nuevo régimen. Muchas gracias. Le pasamos la palabra nuevamente a Enrique. Enrique. El micrófono está muteado, el micrófono. En teoría es en la esquina inferior izquierda. Ahí está. No encuentro. Ahí está. Ahí está, ahí está. ¿Ahí me escuchas? No. Sí. Ahí perfectamente, Enrique. Perdona. Nada. Yo creo que, en definitiva, tampoco es una condición sine qua non la reforma constitucional para que el poder ya de facto funcione de manera no constitucional. De hecho, sobran ejemplos en nuestras latitudes de constituciones o de regímenes políticos que en países donde hay constituciones liberales, con sistemas de checks and balances que garantizan la independencia de la justicia mediante control de constitucionalidad, inamovilidad de los jueces en el cargo y tal, y sin embargo en los hechos funcionan como modelos puramente aclamativos o delegativos o democracias invertidas o como se las quieran llamar, porque hoy sobran las denominaciones para designar eso que en los hechos es más una autocracia electiva que estrictamente una democracia constitucional. Ricardo recién recordó nuestro artículo de la Constitución que dice que el pueblo no delibera sino por medio de sus representantes, no delibera ni gobierna. Ahora, es cierto, pero también es bueno recordar que muchos clásicos del liberalismo, por ejemplo Madison, insistían en que la representación política puede servir tanto para representar los intereses de los gobernados como para traicionarlos. ¿Por qué? Bueno, porque yo creo que en el fondo el problema es que el poder mismo tiene una lógica expansiva y es muy difícil limitarlo tan solo con frenos constitucionales si no hay algo más. Y ese algo más, acá, por supuesto que puede haber desacuerdo, es tema opinable lo que digo, pero yo creo que ese algo más lo tiene que poner la opinión pública. Si no hay una opinión pública que haya de alguna manera interiorizado el sentido del límite, si no hay una cultura política imperante que haya hecho suya esta idea de la limitación del poder, me parece que el poder avanza por sí solo por más dividido que esté. Y si para colmo, como ocurre en muchos lugares, no tenés una justicia independiente que haga valer la Constitución como estándar de corrección de las leyes y que ejerza verdaderamente el control de constitucionalidad, dejando a un lado sus preferencias políticas, entonces la posibilidad de que el régimen cambie, bueno, es muy grande. Ya cambia de facto antes de que sea necesaria una constitución que legitime ese cambio. Pero bueno, vuelvo al tema de antes, ¿no? Yo creo que si no hay algunos derechos, cláusulas mínimas que garanticen cierta inamovilidad, por ejemplo, la libertad de expresión. ¿Cómo puede funcionar una democracia sin libertad de expresión? ¿Cómo puede funcionar una democracia sin libre acceso a la información? Ese tipo de derechos me parece que hay que preservarlos a toda costa.
Sí. Y cierra la mesa Javier, que es el chileno del grupo el día de hoy y la persona que está pues sumergida en ese proceso de reforma, ¿no, Javier? ¿Cómo ves lo que está pasando? Absolutamente. Yo me nutro y quizás estoy estamos en un proceso, en una tormenta perfecta, tal como lo señalaban anteriormente. Pedro, por ejemplo, cuando hablaba del estado de excepción, nosotros tenemos estado de excepción desde el 18 de octubre del año pasado. Para nosotros tener limitaciones a la libertad no partió con la pandemia, partió mucho antes, partió con este movimiento insurreccional y por tanto en este último año uno se da cuenta de algunas cosas. Volviendo a tu pregunta, la reforma por sí misma, yo creo que no hay que tenerle miedo a la reforma, creo yo. Siempre y cuando sea una reforma que vaya encauzada por lo que lo que decía, por ejemplo, Rafael Soler, que vaya encauzada por lo que nosotros creemos que es lo correcto, que es lo virtuoso. Sin embargo, cuando uno se da cuenta que la reforma que se viene, al menos en Chile, no va por ese camino, sino que va por el camino del colectivismo, sino que va por el camino de esta lógica podemista, como lo señalaba hace un rato atrás también Pedro, claramente ahí tenemos que ponerle freno. Lamentablemente, tenemos muchas coincidencias con España, porque nosotros también tenemos una constitución, bueno, una constitución que nace en el año 80 en un gobierno burocrático autoritario y que luego se ha venido reformando sucesivamente hasta digamos, entrado ya el siglo XX. Sin embargo, hoy día tenemos fuerzas políticas que se crearon específicamente para derrotar para tirar abajo esa constitución, que es el caso del Frente Amplio, que tiene un vínculo, por ejemplo, con Podemos, y por tanto, cuando ustedes nos cuentan desde España que Podemos va en esta lógica, que tiene esta lógica de romper con la constitución para ir con una agenda liberticida, claramente nosotros acá en Chile estamos en la misma situación y claramente la reforma constitucional, al menos la que vamos a vivir nosotros y la que estamos viviendo, no va en la línea de todo lo que estamos conversando acá en la mesa de los principios básicos del orden liberal, ni de una sociedad de hombres libres, sino que va en el sentido contrario. Y lamentablemente, tal como lo señalaba Pedro también del tema de los 40 años y tomándome lo que dice Enrique, que necesitamos algo más para darle legitimidad a la Constitución, claramente la cultura política y el tema cultural fue lo que falló, al menos en el caso chileno, creo yo, como un punto clave para dar cuenta de que esta Constitución no se quienes la crearon creyeron que se iba a defender por sí misma, que la gente iba a ver los beneficios de tener un orden liberal y que iba a defender el orden liberal, pero faltó el tema cultural, faltó el tema de estar, la defensa permanente de la libertad no estuvo ahí y hoy día estamos en la situación en la que estamos, donde estamos ya, digamos, sumergidos en un proceso, en una vorágine, en una borrachera, en una fiesta, en una efervescencia, donde la resaca va a ser muy grande, van a ser 40 años de resaca, creo yo, y que va a ser muy triste para lo que viene de Chile hacia el futuro. Uh-huh. Bueno, pues vamos a pasar a la tercera ronda, que esta es una ronda que la verdad usamos siempre la misma pregunta. O sea, siempre utilizamos la misma pregunta para todos los amigos que van pasando por aquí por Voces de Libertad, ¿no? Y es una pregunta, bueno, pues en clave general y sobre cómo ven el estado de la libertad, ¿no? A mí me viene siempre el título del último libro de Mario Vargas Llosa, Tiempos recios, ¿no? Nos esperan tiempos recios, años duros para la libertad, la pandemia, el nacionalismo exacerbado, determinados proteccionismos económicos, cuestiones vinculadas incluso bueno, al miedo y a la obsesión por la seguridad. En España pues nos han confinado, aquellos que estamos en contra del confinamiento somos automáticamente pues veneno público, claro, todo este tipo de cosas. Entonces la cuestión es ¿cómo ven el futuro de la libertad, ¿no? Ha costado mucho pelear, pues como decía Enrique, por la libertad de asociación, que está en riesgo, la libertad de reunión, que está en riesgo, la libertad de movimiento, que está en riesgo, ahora la libertad de expresión, que está en riesgo, libertades de prensa, también en riesgo. O sea, la lista, en definitiva, la libertad está en peligro, ¿no? Y la pregunta es, ¿ven el vaso medio vacío? ¿Son pesimistas? ¿No? Dicen que un pesimista es un optimista bien informado, ¿no? Quiero creer que no es así, pero bueno, si es así, tenemos un problema gravísimo. ¿Ven el vaso medio vacío o ven
una luz al final del camino y hay una ventana de oportunidad para la libertad, porque también hay cierta resistencia ciudadana que parecía dormida, ciertos ciudadanos que parecían dormidos pues han despertado y tal. ¿Cómo ven, cómo interpretan pues este shock que ha producido la pandemia y esta situación de regresión, digamos, institucional que se está viviendo en varios países, ¿no? Le vamos a pasar la pregunta a Rafael Soler. Rafael, ¿qué piensas? ¿Cómo es el futuro? Bueno, nunca ha sido halagüeño el futuro para la libertad. Eso es una realidad. Justo ahora pensaba y tiene que ver con el tema de la Constitución, que desafortunadamente la libertad siempre ha sido el chivo expiatorio de todo lo malo que nos pasa. De una u otra manera, le cambiamos la cara, le cambiamos la figura. Muchas veces cuando se quiere cambiar una constitución es porque es el chivo expiatorio de todo lo que nos pasa. En realidad, tratamos de encontrar alguna salida y siempre la libertad lo ha sido. Eso me parece clarísimo. Siempre la libertad lo ha sido sin que nos demos cuenta porque es, como le decía, es un tema ideológico y es una instancia operativa, mucho más en lo que la gente vive que algo que vea frente a sus ojos. La gente no se da cuenta que muchas veces mucho de lo que le venden, mucho de lo que le transmiten tiene que ver con castigar su propia libertad. Y eso a veces no queda todo claro. Y en eso creo que hemos tenido mucha culpa, porque por ahí claramente mencionaban el pensamiento único que surgió después de la caída del muro de Berlín. Yo creo que los liberales nos hemos ido acomodando durante el tiempo, nos quedamos con esa idea de pensamiento único y fuimos dejando el espacio para la conquista cultural. Y esa conquista cultural, sin darnos cuenta, fue ocupando espacios y un día despertamos y nos dimos cuenta que todo el mundo era antiliberal y quién sabe cómo nos dimos, y quién sabe cómo se dio esa circunstancia, cómo se dio ese cambio y que todo el mundo, sin darse cuenta, porque no lo tienen bien establecido, pero resulta que culpan a la libertad en diferentes momentos, económico, social, político, educativo, lo ven como el enemigo, ¿no? Lo ven como el enemigo y ahora hemos llegado, creo, al punto en donde, muy peligroso, en donde incluso censuramos la opinión, ¿no? Censuramos la opinión en donde ya hay temas que no se pueden tocar, hay temas que no se pueden hablar, hay temas que no se pueden discutir, en las universidades se cierran los espacios, incluso se despiden personas porque hablan de ciertos temas. Entonces el futuro es difícil, es de retos, es de volver a ocupar ese espacio, arrancar ese elemento de conquista cultural y ser lo suficientemente claros y lo suficientemente, diría yo, emotivos, es decir, saber conectar con el corazón de las personas y entender que no, que la libertad no es el chivo expiatorio y que sin libertad estaríamos mucho peor. Muchas gracias, Rafael. Le pasamos la palabra a Enrique. Enrique, ¿qué piensas como reflexión final sobre el futuro de la libertad? ¿Qué nos espera? Bueno, yo sería ni enteramente pesimista ni enteramente optimista. La verdad que es muy difícil. A ver, yo creo que pensando un poco en Argentina, el liberalismo perdió la guerra de las palabras, ¿no? La palabra liberalismo en Argentina es casi una mala palabra, pero sin embargo hay como un cierto renacer en muchos ámbitos que incluso se han manifestado en algunas acciones de desobediencia civil, por así llamarlo, con un ideal más favorable a la limitación del poder. Yo creo que la pandemia nos coloca frente a un interrogante muy grande y es hasta qué punto las restricciones a la libertad impuestas por la pandemia llegaron o no para quedarse. Bueno, ese interrogante yo por supuesto no lo puedo responder, pero me parece que es parte del problema. Y algo se habló aquí a propósito de la cita de Schmitt, ¿no? Que es el problema del recurso a la excepción. En nuestra constitución, todas las constituciones liberales, por supuesto, que contemplan medidas discrecionales para momentos de excepción, y muchos autores, de John Locke en adelante, también las contemplaron en sus obras. Sin embargo, la excepción tiene un problema, que es que una vez que uno le toma el gusto a la excepción, se acostumbra a ella, la medida excepcional se vuelve tan cómoda, tan accesible, que todo empieza a resolverse de esta manera. A nosotros nos pasa, por ejemplo, con los decretos de necesidad y de urgencia, que son medidas excepcionales previstas en nuestra Constitución del 94, pero en Argentina lo excepcional siempre se transforma en regla. Entonces, acá para mí hay un problema muy grave que tiene que ver con la posibilidad de prevenirnos frente a la posibilidad de que
se agrave la situación en vez de mejorarse como consecuencia de una serie de medidas que se han tomado por la excepcionalidad de la pandemia, ¿no? Dotando al poder de una serie de atributos que normalmente no debería tener. Todos recordamos a lo mejor la famosa frase de John Locke, decía que hay que tener cuidado que por defendernos de las ovejas terminemos en las manos de un león, ¿no? Entonces, la pregunta no la puedo responder. A veces las cosas, como decía Ortega, son de tal condición que mirarlas con sesgos muy optimistas equivale a no haberse enterado de ellas. Lo primero es asumir el peligro, la realidad, estamos ante un horizonte muy peligroso, pero eso no significa que tengamos que bajar los brazos y no seguir luchando por algunos ideales, el principal de los cuales tiene que ver con la idea de que el poder tiene límites, ¿no? Sí, sí, muchas gracias, Enrique. Los límites, por supuesto, están establecidos por los derechos individuales. Muchas gracias, Enrique. Le pasamos la palabra a Javier. Javier. Muchas gracias, Eduardo, por el pase. Yo vengo de un país que era ejemplo de Latinoamérica, que era el país más libre de Latinoamérica, que hace 15 años estaba séptimo en los rankings de libertad económica, libertad individual, hoy día está 14º, es un país que está en clara decadencia, quizás no de manera tan vertiginosa, pero sí es un país en decadencia y por tanto, de esa misma forma me pongo más de un lado más pesimista, de ver todo lo que logró nuestro país con las instituciones, con la Constitución, con las instituciones de la libertad, el libre mercado, la apertura. Hoy día claramente estamos en otro lado y considerando además el contexto de la pandemia. Teníamos un pasaporte tan fuerte en nuestro país que nos abría las puertas de 174 fronteras en el mundo. Y hoy día no podemos visitar ningún otro país. Tenemos políticos que no son capaces de negociar ni de manera diplomática ni nada temas como el libre flujo de personas, por ejemplo. Y eso claramente cuando uno lo ve y ve el cambio que ha habido, no tan solo en el último año, en los últimos 15, 20 años, claramente la libertad se ve amenazada, pero yo creo que también somos responsables nosotros, tal como yo creo que estamos todos de acuerdo con el tema cultural acá, de cómo después de la caída del muro de Berlín, de cómo Fukuyama nos dijo que la historia se había acabado y que nos dedicáramos a ganar plata con el libre mercado, con estas instituciones que nos dejaba el liberalismo, a ganar dinero, perdón. Sin embargo, no fuimos capaces de poder defender a aquellas instituciones, creo yo. Yo creo que hoy día todos tenemos un tremendo grado de responsabilidad de no haber sido capaces de conectar con las personas, de haber ido a los barrios, haber estado afuera de los supermercados, en las ferias, conversando, no tan solo para temas electorales. Yo creo que ahí fallaron los que hicieron acción política por un lado, pero también fallamos nosotros quienes desde el mundo de los centros de estudio en alguna medida nos quedamos solamente en los salones, solamente palmoteándonos nosotros entre nosotros la espalda porque sabíamos muy bien de qué estábamos hablando, pero no fuimos capaces de conectar con la gente que hoy día en Chile fue la que votó el 78% para destruir el sistema de libertades de nuestro país de los últimos 40 años. Entonces, claramente en eso el futuro de la libertad, al menos desde este país, es muy triste. Yo espero y veo con mucho esperanza lo que sucede en otros países. Pienso, no sé, el otro día lo conversaba con temas de Estonia, pienso en Australia, en Nueva Zelanda. El 60% de los chilenos quiere tener un sistema como Nueva Zelanda, como Australia. Los chilenos creen en el libre mercado, creen en la libertad, pero no lo saben porque votan por destruir una constitución que nos íbamos a encaminar hacia un sistema de libertades o consolidar un sistema de libertades. Pero lamentablemente creo yo, al menos desde esta pequeña franja y angosta tierra del sur de América, sin lugar a dudas creo yo que la libertad está, si es que no está moribunda, ya es una palabra o es algo que está pronto a ser extinta. Muchas gracias, Javier. Le pasamos la palabra a Pedro Herrero. Pedro, palabras finales. Agradecer a Javier, del que me siento cerca por esas vicisitudes que están pasando en Chile. Yo creo que democracia sí la merecéis, ¿no? Democracia sí la merecéis, que decían los padres fundadores. La democracia hay que merecerla. Y aquí hemos apuntado, ¿no? ¿Qué nos ha pasado? La guerra cultural, ¿de qué campos se ha dimitido durante tantos años, durante tantas décadas y por qué, ¿no? Casi me voy a ir a un comunitarista, MacIntyre, ¿no? Tras la virtud, a explicar que quizá ha habido cambios morales en nuestras sociedades,
quizá ha habido una secularización express que tiene efectos también sobre el modelo de familias, que hay determinadas cuestiones sociales que afectan a las instituciones con las que nos dotamos. No sé si me explico. Sobre la evolución de la modernidad también. Es decir, hay muchas cosas a reflexionar de cómo surge y de qué modelos de pensamiento y de qué sociología surge ese modelo de libertades y de limitación del poder, de ponerle límites al poder, ¿no? Agustín Argüelles decía, además, en el discurso preliminar a la Constitución de 1812, españoles ya tenéis una patria, ¿no? Además, una Constitución que, como todos en la mesa saben, tuvo una influencia en la esfera latinoamericana y que yo creo que está, de alguna manera, esa tercera Constitución del mundo está en el corazón de muchos de los procesos de emancipación de estos países, de nuestros países hermanos, ¿no? Y de esa visión de emancipación, de autonomía del individuo, de capacidad para autodeterminarse políticamente. Bueno, pues siempre es contra algo, siempre es contra el absolutismo, siempre es contra un ejercicio del poder desmedido. ¿Está la libertad en peligro? No está hoy, lo está siempre. Así que tenemos una obligación. Y precisamente a Javier en Chile le van a permitir liderar y defender un modelo de libertades. Y a mí en España y a todos nosotros en nuestros diferentes países, pues seguramente nos toque ser más activos en esa defensa y preguntarnos por qué no hemos conseguido convencer generacionalmente a la gente de que nuestro modelo, que es el bueno y el virtuoso, pues hay mucha gente que no lo ve así. Y cierra la ronda, Ricardo, ¿qué piensas? Sí, gracias. Bueno, por lo pronto, en lo personal, obviamente estoy muy preocupado por la situación del mundo, de la región y de Argentina. Creo que si nos faltaba algo para cerrar los problemas endémicos que venimos teniendo era justamente la cuarentena, la pandemia y todo este problema. Yo creo que hay un hecho que es fundamental en el mundo que tal vez no se le da tanta importancia. Por primera vez en la mayoría de los países del mundo se establecieron cuarentenas para encerrar a las personas sanas y todos aceptamos que el gobierno tiene el poder y la facultad de encerrar a personas sanas en sus casas por el temor a un eventual contagio. El día que aceptamos eso, creo que ya nuestra libertad quedó en manos a futuro, casi definitivamente, de cualquier decisión que el gobierno quiera tomar. A partir de hoy, cualquier temor o anuncio de un posible rebrote o nacimiento de un nuevo virus o lo que fuere, va automáticamente a generar esa suerte de autorización del gobierno con un grupo de médicos que piensan, que opinan lo que el gobierno quiere, que para decir que las libertades están en manos de quien toma las decisiones. En Argentina, con el agravante de que todo este marco lo está desarrollando el presidente en soledad, como decía Enrique recién, a través de decretos de necesidad y urgencia, cuando el Congreso se puede reunir sin problema y tomar esas mismas decisiones. Con lo cual yo realmente estoy muy preocupado porque ya veníamos mal y estamos peor, pero también pienso, creo que la libertad siempre fue un valor que estuvo en riesgo, ¿no? Si lo decía Jefferson, ¿no? El precio de la libertad es la eterna vigilancia y un poco la idea que hemos tenido siempre es que todos los gobiernos son potenciales violadores de derechos. Vivimos en una época donde los gobiernos tienen más poder para violar derechos y nosotros menos armas. Habrá que buscar las armas para esta nueva forma de violaciones masivas de derechos individuales, pero mientras tanto es muy preocupante porque hoy los gobiernos tienen mucho más poder que el que tuvieron siempre y la gente ha tendido a admitir ese poder por el miedo a un virus, lo cual es una combinación letal. Es mucho más poderoso el miedo que la violencia para sojuzgar a la gente. Y eso lo han hecho de manera, no sé si deliberada o no, pero lo han venido haciendo muchos gobiernos en el mundo
y como decía Enrique hace un rato, algunos le han tomado el gustito, con lo cual es una lucha muy, muy difícil la que tenemos por delante, porque además, en general, la gente responde a incentivos, y obviamente cuando el gobernante tiene el monopolio de la fuerza de la economía y del gobierno, está en condiciones de ofrecerle cosas a la gente, y entonces es muy difícil convencer a la gente de que no se deje comprar, con lo cual, nada, tenemos mucho trabajo por delante para hacer. Bueno, pues la verdad es que, qué decir, ¿no? Por mi parte, agradecer el tiempo, agradecer todas las opiniones y toda la contribución intelectual a esta interesantísima tertulia. A los amigos Ricardo, Enrique y Javier, que hacía tiempo que no nos veíamos, ojalá volvamos a vernos en persona y como mandan los cánones, con buen vino, comiendo y tal. Y a Rafael y Pedro, que no les conocía, pues un placer haberles conocido, ¿no? Por mi parte, nada más. Igualmente. Y le